más, saludamos a esta hora en nuestros estudios en Nueva York a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Señor Arria, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24 para nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Gracias, Jason y Ruth, por tenerme hoy. Aunque era Venezuela el candidato de América Latina y si no se presentaba ningún percance, se sabía que iba a lograr este puesto en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente de Naciones Unidas, sí había un llamado de Estados Unidos, un lobby diplomático para evitar que esto sucediera. ¿Qué pasó? ¿Pudo más lo que usted llamó en el pasado la compra del puesto por parte del régimen venezolano? Realmente no hubo mucho lobby diplomático de los grandes países. Déjame apuntar solamente una cosa. Estaba yendo a Maduro y Maduro dice, hubo un voto en contra. Tenemos que averiguarlo. Es la actitud del jefe de una pandilla. O sea, en vez de decir, agradezco a los que me votaron por nosotros, se preocupa por el que no, porque hay que perseguirlo. Eso es lo que hacen con nosotros los venezolanos. No, era inevitable. Yo diría una cosa, que aquí el mensaje más importante es que los gobiernos de América Latina y del Caribe le dijeron al mundo, nosotros vamos a respaldar a un régimen, no importa que sea forajido, que esté asociado a las peores causas de la humanidad, que esté asociado a los narcoterroristas, que le dé credenciales a los grupos radicales en Medio Oriente, para que nos represente en nada menos que en la cúpula política del mundo. Yo creo que es un acto, no solo de responsabilidad, evidentemente de complicidad, muchos de ellos, como yo he dicho, por la compra petrolera venezolana, pero hay algo más. Hablando con embajadores de otros países de la región, me decían, bueno, Diego, si los países de América Latina, los gobiernos, están dispuestos a apoyar un régimen como el de ustedes, que está en contra de todas las resoluciones importantes de las Naciones Unidas en materia de paz, que está en contra de aceptar resoluciones como las del Consejo de Derechos Humanos, del cual forma parte, bueno, esa es una decisión de ustedes en América Latina. Es realmente triste. Aquí, países, repito, como Colombia, Chile, casi ningún país de América Latina se escapa a no haber sido ayudado por la democracia venezolana a lo largo de muchísimos años. Sin embargo, hoy dijeron, no, los venezolanos que carguen con ese gobierno, con ese régimen militarizado y cívico que realmente los tiraniza, ese es un problema de ustedes, no de nosotros los latinoamericanos. Señor Arria, en más de una ocasión usted ha manifestado que abrirle la puerta al Consejo de Seguridad al régimen chavista, a Nicolás Maduro, es un despropósito. Le pregunto yo cómo usted ve que va a ser la representación de América Latina, de Venezuela, durante 2 años, esto a pesar de estar señalado de violar los derechos humanos, como ha sido señalado este país de Sudamérica. ¿Cómo será esta representación en el máximo organismo de decisión de la ONU? Una primera cosa que digo, ayer la fiscal general de Venezuela, la señora Luisa Ortega, dijo que las Naciones Unidas no tenían nada que ver con los asuntos internos de Venezuela. Esta señora ignora, incluso constitucionalmente, que los acuerdos internacionales son más obligantes y superan la legislación local. O sea, que quiere decir que eso era para decir que no aceptaba las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos. Por supuesto, menos aún las del Consejo de Seguridad. ¿Qué pasa con el Consejo de Seguridad hoy en día? Evidentemente está en un proceso cada vez menos importante en el mundo. Esa es una realidad. Las grandes crisis no están siendo atendidas por el Consejo. Y el ingreso de países como el de Venezuela contribuirán aún a hacerlo menos importante. Venezuela le han dado a los gobiernos de América Latina, en el fondo, lo que han hecho del Caribe, un gran favor al régimen venezolano para darles un estrado, un palco, un teatro, un púlpito para realmente socavar, o profundizar y socavar la libertad en Venezuela y poder promocionar todos aquellos aspectos que le interese al régimen y, por supuesto, criticar, censurar a todos aquellos que busquemos la libertad y el rescate de la democracia en Venezuela. Le han dado los países, los gobiernos de América Latina, no a Venezuela, a un régimen realmente que se comporta, que ha secuestrado los poderes públicos y se comporta como una pandilla. Eso han hecho los presidentes de los gobiernos de América Latina y del Caribe. Ahora, señor Arria, usted que conoce muy bien la ONU, porque usted fue representante de Venezuela ante Naciones Unidas, quiere que nos explique qué fue lo que ocurrió hoy, porque está una sola candidatura por parte de América Latina. Normalmente esto se hace por una votación entre varios candidatos, pero en la región decidieron turnarse y el turno era de Venezuela. En el momento en que se le preguntó a la región por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, se escudaron en esto, en que le tocaba a Venezuela el turno y decidieron mirar hacia otro lado.
Así es, exactamente. Bueno, cuando yo he oído a un amigo, el canciller de Chile, el propio canciller de Brasil, decir, bueno, en Venezuela no hay dictadura, liberar a los presos políticos es prematuro. Imagínense si nosotros, durante la dictadura de Pinochet, le diré yo a la presidenta Bachelet, cuando nos pidieron a gente como a mí que fuésemos a liberar a algunos de los presos políticos en la isla de Dawson, le hubiésemos dicho, no, mire, es prematuro realmente ir a liberar a los presos políticos en Chile. No, no hicimos eso, hicimos todo lo contrario, lo cual hicimos en Argentina. Realmente se han escudado en una excusa realmente, yo diría, infame. Y yo, por eso insisto, que no es Venezuela la que llegó, le han dado un mandato a estos países, en el fondo muchos de ellos de América Latina, que quieren criticar en el fondo mucho más a los Estados Unidos y ahora estarán contentos porque lo harán por intermedio de Venezuela sin ningún costo político para ellos. Yo creo que es un despropósito que decía Ruth y además es un despropósito infame en este caso por la solidaridad de estos regímenes, repito, estos regímenes con un gobierno del señor Maduro, no con Venezuela. Ahora, Venezuela ha pertenecido en 4 ocasiones al Consejo de Seguridad. La última vez en 1992 al 93. Quiero preguntarle yo cuál sería la diferencia de haber estado en aquella época o en aquellas épocas y hacerlo ahora. A mí me tocó representar a Venezuela en la última oportunidad, luego a lo mejor Tallardad, y que nosotros heredamos un legado de las representaciones previas de Venezuela, de la creación de las Naciones Unidas, excepcional. Éramos un país confiable, un país promotor de las causas de la paz, la seguridad internacional, reconocidos mundialmente por eso. O sea, era para nosotros muy cómodo entrar al Consejo de Seguridad porque sentíamos el orgullo de representar. Yo cada vez que veía el letrero de mi país sentía el orgullo de decir, aquí estamos en igualdad de condiciones con los grandes países porque el valor de la dignidad es igual para cada quien que la sepa ejercer. Y siempre sentí un orgullo muy grande, como lo sentíamos seguro los otros embajadores venezolanos previos. Ahora entra Venezuela en unas condiciones muy distintas. Hoy dijo el canciller venezolano nuevo, dijo, lo que queda de la Cuarta República, refiriéndose a nosotros, están atacando al Consejo. Bueno, lo que queda de la Cuarta República en las Naciones Unidas es un legado extraordinario de contribuciones a la seguridad y la paz internacional, que se verá amenazada ese legado por el ingreso de un régimen, repito, que se comporta de una manera pandillera como es el régimen del señor Maduro. Señor Arria, en la elección de hoy, los miembros no permanentes, resulta electo Nueva Zelanda, Malasia, Angola, en un Consejo de Seguridad donde hay 5 miembros permanentes que tienen el derecho de veto, en un momento donde hay conflictos internacionales del tamaño de una coalición atacando en Irak y en Siria, donde también vemos cómo el régimen de Bashar al-Assad ha desatado una violación sistemática a los derechos humanos. Venezuela, ¿qué papel entra a jugar en el equilibrio de este Consejo de Seguridad? Bueno, evidentemente lo que ha hecho el comportamiento de países, en este caso como Rusia, China, es promover que hayan alianzas y coaliciones fuera del Consejo de Seguridad, lo cual viene ocurriendo hace mucho tiempo. Por eso decía al principio que el propio rol del Consejo de Seguridad se viene progresivamente deteriorando por la falta de acuerdos internos, cuando uno tiene que Rusia, por ejemplo, ha bloqueado casi todas estas resoluciones, y ya Venezuela, para hablar específicamente, su peso será por supuesto mínimo, pero sí lo utilizarán para una retórica fuerte. Ya lo han hecho defendiendo a Bashar al-Assad en Siria, lo hicieron muy fuertemente defendiendo a Gaddafi, lo hizo Chávez con Hussein, lo hizo Chávez con Mugabe, lo hicieron con al-Bashir en Sudán. No hay ninguna causa terrible de la humanidad en la cual este régimen no se ha pronunciado estar a favor de ella. Así que puede imaginarse qué rol va a jugar Venezuela en el Consejo de Seguridad. Y dirán que representan América Latina y el Caribe. Vamos a agradecer las respuestas. Ha estado con nosotros Diego Arria, ex representante de Venezuela ante Naciones Unidas. Una buena tarde para usted.